Esto pasó hace poco, creo que hace 2 semanas. Me mudé a este antiguo apartamento, un lugar que alguna vez debió ser vibrante, pero ahora parece repetirse en el eco del olvido. Soy artista gráfica freelance, suelo encontrar inspiración en cualquier cosa, pero esta vez, lo único que buscaba era un poco de paz tras una pérdida que me dejó bastante desorientada. Mis paredes están decoradas con mis propios trabajos, tratando de redescubrir quién soy realmente. La primera noche, el silencio me abrazó, tranquilo pero inquietante. De repente, escuché un rasguño. Me desperté, confusa, pensando que era una tubería vieja. Me levanté y miré alrededor. Era todo tan oscuro. Tal vez fue solo mi imaginación, o eso creí. El sonido se repitió. Me acerqué a la pared, y finalmente vi algo. Eran dibujos. Extraños y crudos. Parecían hechos desde el otro lado, no estaba segura de cómo interpretarlo. Tal vez solo me afectó la mudanza. Pasé la noche inquieta. Al día siguiente, los dibujos eran más oscuros y más nítidos. Había algo perturbador en ellos, sobre todo porque mostraban momentos que aún no había vivido. Pensé que era coincidencia o que quizás podría interpretar esos dibujos, usarlos para mi arte. Sin embargo, cada uno de ellos parecía susurrar secretos o advertencias. A medida que pasaban los días, los dibujos comenzaron a aparecer en más y más lugares de la pared. Escenas inquietantes de mi vida. Vi a una mujer, no sé quién era, pero había un aire de tristeza. No podía entenderlo. Sentí que el lugar estaba envuelto en un misterio oscuro. Tal vez este apartamento guardaba un secreto, una historia que estaba a punto de descubrir. Una noche, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, sentí un frío repentino. Me estremecí. Miré hacia los dibujos y vi que el que estaba en el centro era, nuevo. Una representación de mí, con un fondo sombrío. Mi corazón latía rápido. Intenté ignorarlo, pero la sensación de estar observada creció. No podía dejar de pensar que quizás era mi mente jugando conmigo. Pero cuando vi 2 ojos dibujados en la esquina de la pared, mirándose hacia donde solo debería estar el vacío, una sensación de terror me absorbió. Comencé a sudar. Me acerqué a la pared, sin aliento. Tal vez era parte de mi imaginación, pero esos ojos parecían seguirme, como si supieran algo que yo no era hora de irme. Pero entonces, vi una forma moviéndose. No debería haber nada allí. Retrocedí, mi corazón palpitaba. Pregunté en voz alta si había alguien. No respondieron. La habitación quedó en silencio. Miré los dibujos de nuevo, ahora más densos, más amenazantes. Entonces pregunté, ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta, no había nadie, me sentía atrapada en un ciclo extraño, como si esos dibujos fueran un espejo de algo que no quería enfrentar. Los días pasaron y el miedo creció. Las noches se hicieron más largas y los dibujos más inquietantes. Sentía que algo se acercaba. Hasta que un día, me miré en el espejo, y vi la mujer de los dibujos detrás de mí. Grité, pero el sonido no salió. Me volví, y no había nadie, no pude soportarlo más. Salí corriendo del apartamento, dejando atrás todo. Estaba claro que esos dibujos contenían algo que nunca comprendería. Algo que tomaría un tiempo para liberarse, incluso si yo ya no estaba allí. Capítulo 2. Sombras que susurran. Después de huir del apartamento, caminé sin rumbo. Mis pensamientos se entrelazaban con el paisaje urbano que se desdibujaba a mi alrededor. Las luces de la ciudad brillaban, pero no podían romper la neblina de confusión y miedo que me envolvía. Necesitaba un lugar seguro, algo familiar, y por primera vez, pensé en quedarme con algún amigo. Llamé a Sara, una buena amiga de la universidad. Su risa me reconfortaba, así que decidí ir a su casa. Cuando llegué, traté de contarle lo que había vivido, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo logré decir que me sentía mal. Ella lo notó y, con su manera cálida, me ofreció comida y un sofá para dormir. Lo acepté, pero la tensión en mi pecho no se aliviaba. Esa noche, mientras luchaba por dormirme, me preguntaba si debería regresar al apartamento. No podía dejar que esos dibujos me ganaran.
¿Qué significaban? ¿Eran un mensaje? Las imágenes que había visto se repetían en mi mente. Terminé dando vueltas en el sofá, incapaz de encontrar paz. Finalmente, me levanté para beber un vaso de agua. La cocina era acogedora y brillante, nada como lo que había dejado atrás. Pero cuando miré por la ventana, me dio un escalofrío. Las luces de la calle titilaban, y por un segundo, creí que vi formas moverse en la oscuridad. La certeza de que algo me estaba acechando me volvió a estrangular. Entonces, decidí que necesitaría respuestas. Al día siguiente, regresé al apartamento, mi corazón palpitando al mismo ritmo que mis pasos. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó, y el silencio me rodeó como un manto pesado. Miré las paredes donde antes había visto esos dibujos perturbadores. Ahora estaba ansiosa, decidida a no dejar que me dominaran. Caminé hacia la pared central. Lo notable era que, a pesar de que había estado ausente, los dibujos no habían desaparecido. En cambio, parecían aún más vívidos, como si se burlaran de mi regreso. Vi otro dibujo nuevo, una escena que me hizo parar en seco. Era yo, pero estaba rodeada de sombras. Las figuras parecían vagar, moviéndose en dirección a mí, como si quisieran atraparme. El pánico me envolvió, pero no podía retroceder. Necesitaba entender. Tomé un cuaderno de mi bolso y comencé a tomar notas de cada imagen. Tenía que catalogarlas, descubrir lo que querían decirme. Mi mente estaba en ebullición, intentando encontrar patrones que pudieran darme respuestas. Cuando registré los detalles, noté que algunas sombras tenían características familiares. Eran caras que conocía, y no solo las mías. Con cada trazo en la página, algo dentro de mí se sentí más inquieta. No estaba sola aquí. Nadie jamás se había quejado de lo que sucedía, pero sabía que algo oscuro habitaba en este lugar. Con cada nuevo dibujo, sentía una conexión, como si estas representaciones fueran advertencias de algo que no debía ignorar. Mientras la tarde se oscurecía, miré hacia el final de la habitación y vi un destello de movimiento. De nuevo, la sensación de ser observada volvió. El aire se volvió denso y pesado. En ese instante, un sonido sutil pero claro resonó de la pared. Era un susurro apenas audible. «Ayúdame». Los ojos en la esquina parecían brillar con más intensidad. Me quedé paralizada. Una parte de mí quería salir corriendo. Pero otra parte me empujó a quedarme. Decidí que, por más miedo que tuviera, debía enfrentar lo desconocido. Así que pregunté en voz alta, ¿quién necesita ayuda? Era un momento de vulnerabilidad y desafío. No esperaba respuesta, pero la habitación se llenó de un silencio incómodo. Miré hacia los dibujos, esperando que me dieran alguna señal. Pero en lugar de eso, lo que obtuve fue un pulso de energía fría, un escalofrío que recorrió mi espalda. Sabía que había cruzado una línea y que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. La oscuridad se apoderaba de la habitación mientras me enfrentaba a ese terror. En ese instante, escuché un rasguño detrás de mí, y todo se volvió aún más inquietante. Capítulo 3. Atrapada entre sombras, el rasguño resonó, agudo y cercano. Me giré lentamente, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. La habitación estaba teñida de sombras, y cada rincón parecía cobrar vida. Miré hacia la esquina donde había sentido esos ojos brillantes, pero ya no había nada. Solo el eco de mi respiración y el zumbido en mis oídos, cada vez más intenso. Las paredes con los dibujos parecían cerrar el espacio a mi alrededor. Todo era un laberinto de arte perturbador y recuerdos distorsionados. A pesar de la tentación de escapar, mi curiosidad no me dejaba ir. La voz suave que había oído, el simple ayúdame, vibraba en mi mente. Alguien, o algo, me estaba pidiendo ayuda, y sentía que estaba destinada a descubrir la verdad. Volví a la pared y observé los dibujos, ahora casi pulsando con energía propia. Por instinto, toqué uno de ellos, un retrato borroso de una figura oscura que había visto antes. Al instante, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La línea entre el arte y la realidad estaba difuminándose cada vez más. ¿Qué necesitas de mí?, murmuré, tratando de calmarme mientras un nudo se formaba en mi garganta. No había respuesta, solo ese silencio denso que calaba hasta los huesos, pero entonces algo cambió.
Las sombras parecieron burbujear en la superficie de la pared, como si una historia estuviera a punto de ser contada. Inadvertidamente, me vi atrapada en el proceso de unas imágenes inquietantes que comenzaban a moverse. Las figuras en el dibujo se estiraban y retorcían, tomando formas más definidas. No solo eran interpretaciones, eran recuerdos, y ahí, en medio de aquel caos, pude reconocer una de las caras. Era la de mi hermana, Laura. El miedo me golpeó con fuerza. Las sombras la rodeaban, y en el dibujo, su mirada era un espejo de angustia. Laura. Murmuré, sintiendo que una corriente de conexión me atraía hacia el misterio, era como si los dibujos buscaran comunicarse conmigo. Apoyé las manos sobre la pared en un intento impotente de atravesar el lienzo y llegar a ella. En ese instante, el susurro regresó, más claro esta vez. Ayúdame, por favor. ¿Qué te ha pasado?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo un eco lejano que resonaba en mi mente. Con cada segundo que pasaba, el espacio a mi alrededor parecía comprimirse, y fue entonces cuando entendí que no estaba sola. Un cambio en el aire me hizo girar de nuevo. Una figura se materializó frente a mí. Era un espectro etéreo, un reflejo de las sombras en la pared. Aunque carecía de forma definida, su presencia era innegable. Sentí su angustia, casi la podía tocar. No, no te vayas, grité, deseando captar la atención de ese ser. Pero en un parpadeo, se desvaneció, dejándome sola. Desesperada, miré a mi alrededor. ¿Dónde has ido? Las luces en mi apartamento chisporrotearon y un grito ahogado brotó de mi garganta. La habitación ahora se sentía como un túnel oscuro donde las sombras danzaban al ritmo de un viento helado. La ansiedad se convertía en pánico. Sabía que debía actuar. Dame una señal. Dime cómo ayudarte, exclamé, sintiéndome al borde del abismo. Pero la respuesta fue más que un susurro. Era un grito mezclado con risas y lamentos, un coro de voces que emergió de las paredes. La presión se intensificó, y en ese momento, comprendí que el dibujo de mi hermana no era solo una imagen. Era mi única oportunidad de descubrir qué sucedía. Entonces, sentí que el suelo se estremecía bajo mis pies, la realidad comenzaba a romperse y la sombra final se perfilaba en el umbral de mi linterna. La noche apenas comenzaba, y yo estaba a punto de desentrañar un secreto atemporal. Capítulo 4. Voces en la oscuridad. La tensión en mi pecho se intensificó cuando el eco de aquellas voces se hizo más fuerte, reverberando en mis oídos. Las risas y lamentos parecían girar a mi alrededor, como un torbellino de emociones crudas. Quería cubrirme los oídos y gritar, pero algo en mi interior me decía que debía escuchar, que había algo profundo que necesitaba entender. El dibujo de Laura todavía estaba presente en mi mente. Sabía que una parte de ella estaba atrapada, junto con esos ecos sombríos. Laura, grité nuevamente, esperando que su nombre rompiera la barrera entre nosotros. Pero en lugar de una respuesta, solo se intensificó el silencio, y las sombras se apoderaron más de la habitación. Me pregunté si lo que veía en esos dibujos era un reflejo de ella, o si había algo más, algo oculto en la oscuridad. Con un impulso casi automático, volví a tocar la pared, buscando la luz de su figura entre las sombras. Fue entonces cuando el aire se cortó, y una nueva imagen comenzó a formarse. Los dibujos se reorganizaban, mostrando escenas de un pasado que no era solo mío. Vi a mi hermana riendo con un grupo de amigos. Era una imagen de felicidad, pero fue seguida de una que mostraba a Laura sola, con la mirada perdida. La sonrisita se desvaneció, y el ambiente colorido fue reemplazado por un aura gris y opresiva. ¿Qué te sucedió?, pregunté, casi creyendo que podría obtener una respuesta. Las luces parpadearon otra vez, y no supe si era el miedo o la ansiedad lo que me hacía temblar. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y una figura oscura emergió, aquella que había visto previamente. Era más definida, más amenazante. Sal de aquí, susurré, retrocediendo un poco, pero el pánico me invadió al darme cuenta de que el espacio se estaba reduciendo. La figura se acercó, un manto de oscuridad que parecía tragarse todo lo que tocaba. Tenía que hacer algo antes de que me atrapara también. Sin pensar, agité la linterna, buscando la claridad en medio de la oscuridad apremiante.
La luz arrojó un resplandor tenue sobre la pared, y de repente, las sombras comenzaron a retroceder. En ese instante de claridad, vi el rostro de Laura, ahora en el dibujo, y su mirada se centró en mí, llena de esperanza y pavor. «Atrapa el hilo», gritó, y algo en su voz resonó dentro de mí. Apreté los ojos y vi que entre las sombras había un destello de luz, un hilo dorado casi imperceptible. Sin tiempo que perder, extendí la mano hacia él. «¿Qué es esto?», pregunté en voz alta, mientras mi corazón latía con fuerza. Era una conexión. Una forma de llegar a ella. Pero apenas toqué el hilo, una risa estridente, mezclada con llantos, retumbó a mi alrededor. Las sombras entonces se abalanzaron sobre mí, como si supieran que había encontrado una manera de escapar. Pensé que iba a caer, y el suelo se tambaleó otra vez. La linterna se apagó, y en la oscuridad absoluta, mi mano seguía aferrada al hilo. «No», grité con todas mis fuerzas, pero el eco de mi propia voz se desvaneció en el aire quieto, y entonces, la oscuridad se iluminó por un segundo. Lo vi, alguien más estaba allí. Sentí su presencia en el aire cargado. Una de las figuras en el dibujo, mezclada entre las sombras y la luz, me estaba mirando. Su mirada era intensa y llena de secretos. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que el terror se apoderaba de mi razón. Pero la figura solo sonrió, y en ese momento supe que la noción de regresar a la normalidad se perdía. Todo iba a cambiar. La noche aún no había terminado, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Capítulo 5. La risa de la sombra. Mi corazón se detuvo un instante. La figura se acercó, desvaneciéndose de entre las sombras con una elegancia aterradora. Era una figura etérea, profundamente familiar, pero aún así, no la reconocía del todo. Había algo en sus ojos que me inquietaba más que cualquier cosa que había visto hasta ahora. «Laura», logré articular, aunque mi voz temblaba. La figura continuó sonriendo, y esa risa, aunque suave, me pareció helada. Podía sentir su energía, como si el aire alrededor de ella se estuviera volviendo tóxico. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella simplemente se rió de nuevo, y ese sonido resonó como un eco cruel en la oscuridad. «El juego acaba de comenzar», dijo, y cada palabra me atravesó como una aguja. No tenía sentido, y mi mente se esforzaba por comprender lo que sucedía. ¿Era realmente ella o solo un reflejo de la oscuridad? «Déjala en paz», grité, con la esperanza de que mi desesperación funcionara como un escudo. No estaba seguro de a quién me dirigía. ¿A la figura o a las sombras que me rodeaban? Pero su risa se tornó más fuerte, como si se alimentara de mi miedo. En ese momento, mi mano aún sostenía el hilo dorado. Lo estiré, sintiendo la resistencia, como si hubiera algo tirando de él desde el otro lado. «Laura», volví a llamar, sintiendo que debía aferrarme más a ese hilo para no perderme. Cualquier cosa que sea, ese hilo era una conexión. Sin embargo, la figura se abalanzó hacia mí. Cada paso suyo era como un eco macabro, y su expresión se transformó. Ya no era solo una sombra, ahora parecía ansiosa, casi hambrienta. «¿No te has dado cuenta?». «Ella no está aquí», susurró con voz suave. «Solo está en los dibujos». «Cierra la boca», le grité, la adrenalina fluyendo por mis venas. Ahora entendía, todo esto era un juego. Un espectáculo aterrador que requería su propio sacrificio. Pero yo no iba a ser una víctima. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás y comencé a tirar del hilo. La figura se detuvo, sorprendida, y me observó con desconcierto. «No puedes llevarte lo que no te pertenece». «Te equivocas», respondí, sintiendo un destello de coraje. «Todo esto es mío. Laura es mi hermana». Tiré del hilo con más fuerza, sintiendo que la oscuridad palpitaba a mi alrededor. Si ella estaba atrapada allí, había que rescatarla. De repente, noté que luces comenzaron a parpadear en la habitación. Pequeñas chispas de colores comenzaron a emanar de la pared, formando figuras que se entrelazaban y danzaban en el aire. Eran imágenes de Laura, de risas y momentos felices. Una sensación de esperanza se instaló en mí. Tal vez había una manera de liberarla, pero la figura no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente.
Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia el hilo, tratando de cortarlo. «No puedes hacerlo», exclamó, y la habitación respondió, el aire vibrando con su risa estridente. Sentí que la luz comenzaba a desaparecer otra vez. «Laura, por favor, ayúdame», grité, sin saber si ella podía escucharme. Pero en ese instante, algo cambió. Una de las figuras danzantes se separó de la pared y voló hacia mí, chocando contra el hilo dorado. Fue como si un rayo de luz atravesara la oscuridad, las sombras comenzaron a retorcerse e inquietarse a mi alrededor. La figura sombría se volvió furiosa. «Esto no ha terminado», bramó, pero ya era demasiado tarde. En un instante, la habitación se iluminó por completo, y lo vi, un destello de esperanza entre la desesperación, todo estaba a punto de cambiar, y ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Una noche en casa con dibujos inexplicables que nunca comprendí. La luz brillante se expandió por la habitación, como si el sol hubiera decidido hacer una visita inesperada. A mi alrededor, los colores vibraban, formando un paisaje que no había visto desde la última vez que Laura rió. Era un estallido de felicidad, pero en contraste, la figura sombría seguía allí, más furiosa que nunca. «No puedes jugar con lo que no entiendes», gritó, su voz oscilando entre la rabia y la desesperación. Intenté mantener mi enfoque en el hilo dorado. Era el único camino que tenía hacia Laura, y no iba a dejar que la sombra me detuviera. Sin embargo, de inmediato noté que las luces comenzaron a titilar. La energía a mi alrededor cambiaba, y las figuras alegres que antes me impulsaban se desvanecían poco a poco. Sentí una presión en mi pecho, algo maligno se estaba acercando. La sombra no se rendiría tan fácilmente. «¿Qué te han hecho a ella?», le pregunté, mis palabras brotando de una mezcla de desafío y temor. La figura, aún furiosa, dejó escapar una risa helada. «¿Te gustaría saber la verdad?», respondió. «Ella es parte de mí ahora. Cada risa, cada lágrima, cada paso que has dado. Todo está hecho de su esencia. Y ahora eres tú quien debe elegir». «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?». La confusión se apoderó de mí. No podía creer lo que estaba escuchando. La figura dio un paso hacia adelante, y las sombras a su alrededor danzaron como si fueran serpientes dispuestas a atacar. «Si quieres recuperar a Laura», continuó, «tendrás que entregarte. Un sacrificio se exige para equilibrar la balanza». Con cada palabra, el aire se volvía más opresivo. «Nunca», grité, y tiré del hilo con todas mis fuerzas. «No te daré nada. Laura es mía. Siempre lo ha sido». Pero tan pronto como lo hice, la figura alzó una mano. En un instante, el hilo dorado se volvió espeso y comenzó a drenar mi energía. Pues como si alguien estuviera succionando mi aliento de vida. Las luces titilaban a intervalos, y la habitación parecía adquirir una tonalidad grisácea. Eso fue cuando, entre la penumbra, vi algo, una puerta. No era una puerta común, parecía una rendija en la realidad misma. Era pequeña, casi como un par de ojos entrecerrados. «Si te atreves a cruzar, tal vez encuentres respuestas», susurró la figura, una nueva sonrisa esbozada en su rostro. Desesperado, la miré. «¿A dónde lleva?». «Donde los dibujos cobran vida. Donde tu hermana verdaderamente reside», respondió con voz suave y siniestra. El desafío en mis entrañas latía con fuerza. ¿Qué pasaría si esa puerta era la clave para rescatar a Laura? Con cada minuto que pasaba, las sombras se alzaban más y más a mi alrededor, como un río oscuro dispuesto a engullirme. Pero antes de que pudiera pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta. No podía dejar que se escapara esta oportunidad. Al cruzarla, me sentí caer en un abismo de locura y color, y todo giró a mi alrededor. Entonces, todo se oscureció de nuevo. Sin más aviso, el espacio me envolvió y me vi atrapado en un mundo que parecía el creador de todos los dibujos que Laura había hecho, un lugar lleno de visiones extrañas, figuras que se estremecían y sombras bailando en silencio. Ahí fue cuando lo vi. Un dibujo colgaba en la pared, un retrato enorme de Laura, pero su mirada era fría e inexpresiva. «No puede ser», susurré. Al instante, supe que estaba lejos de la salvación. En vez de eso,
estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. El miedo se instaló en mí. ¿Qué había hecho al cruzar esa puerta? Capítulo 7. La revelación de los dibujos. El aire en este nuevo mundo era denso, cada aliento se sentía como un esfuerzo monumental. Miré el gran retrato de Laura y, aunque su rostro era familiar, faltaba el brillo de su esencia. Era como si su alma hubiera sido atrapada en una prisión hecha de papel y tinta. De repente, todas esas noches hablando con ella sobre sus sueños y sus ilustraciones comenzaron a calar hondo en mí. Cuanto había ignorado, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba rodeado por muchos otros dibujos, pero no eran los mismos que había visto antes. Era un caos de colores y formas, personajes que parecían haber cobrado vida, pero que carecían de la felicidad que siempre había asociado con el arte de mi hermana. Laura, apenas logré murmurar, mi voz resonó en la vacuidad que me rodeaba, una figura emergió de las sombras. Era un niño, pero sus ojos, grandes y tristes, reflejaban un conocimiento profundo del sufrimiento. Ella está atrapada aquí, dijo, su voz casi un susurro. Los dibujos se alimentan de las emociones. Cuando ríes, creas, cuando lloras, consumes. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi corazón palpitando con fuerza. El sacrificio. Ella no es solo parte de este lugar, es su esencia misma. Ha estado alimentando a la sombra, dijo el niño, señalando hacia la figura oscura que aún me acechaba. El temor se apoderó de mí de nuevo. Laura no solo estaba allá afuera, sino que se había convertido en una parte de esta locura. No puede ser, exclamé, pero la verdad ya se estaba asentando en mi mente, como un hielo que se formaba en mis venas. Tengo que salvarla. Solo pueden salir aquellos que están dispuestos a dar y recibir. Piensa, ¿qué estás dispuesto a perder? La revelación me golpeó. No era solo un rescate, era un intercambio. La sombra había prometido un sacrificio, y si quería a Laura de regreso, tendría que estar listo para perder algo valioso. Desesperadamente, miré a mi alrededor. El retrato de Laura parecía centellear, casi podía sentir su voz resonando en la distancia. Tienes que encontrarme, parecía decir. Sin pensarlo, me acerqué al retrato, estirando la mano hacia la superficie de papel como si eso pudiera romper los muros que nos separaban. No lo hagas, advirtió el niño. Lo que busques no está allí, pero lo que sí encontrarás será más oscuro de lo que imaginas. ¿Qué debo hacer?, grité, sintiéndome pequeño e impotente. Para salvar a tu hermana, debes enfrentarte a la sombra y recuperar las risas robadas. Cada momento que Laura te dio, cada dibujo, te hará más fuerte, pero también más frágil. Solo recuerda, el amor puede ser tanto un peligro como una salvación. Con esas palabras resonando en mi mente, miré al niño a los ojos y experimenté un profundo e inquietante momento de comprensión. Era un juego. La sombra había estado jugando conmigo todo el tiempo. Si quería ver a Laura de nuevo, tendría que enfrentarse a sus maquinaciones. Resuelto, cerré los ojos y recordé todos los momentos hermosos que pasé con mi hermana, cada sonrisa, cada risa compartida. Cuando los abrí, la habitación estaba cambiando, la sombra se dibujaba cada vez más tangible frente a mí. Su figura se alimentaba de mis recuerdos, pero estaba listo para luchar. Lo que sea que decidiera perder, nada me detendría en mi búsqueda de Laura. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, una risa desquiciada retumbó por el aire. La figura oscura se retorció, y sus ojos ardían como brasas. ¿Listo para jugar?, preguntó, y el verdadero terror se apoderó de mí. Este no era el momento de retroceder. Este era solo el comienzo. Capítulo 8. Una noche en casa con dibujos inexplicables que nunca comprendí. La risa de la sombra resonó en mis oídos como un eco lejano, una melodía retorcida que prometía caos y desolación. No podía dejar que el miedo me detuviera, tenía que enfrentarla, así que tomé una respiración profunda y preparé mi mente. Sabía que no estaba solo en esta lucha, porque Laura estaba conmigo, en cada trazo y en cada color. La sombra avanzó hacia mí, extendiendo una forma amorfa que parecía alimentarse de la oscuridad que la rodeaba. En ese instante, la realidad se desdibujó a mi alrededor y los dibujos comenzaron a cobrar vida. Personas grotescas de colores chorreantes se desplomaron de las paredes, sus gritos callados llenando el aire.
Miré a mi alrededor y me di cuenta de que cada figura era un fragmento de la historia de Laura, partes de su esfuerzo y creatividad que habían sido distorsionadas y torturadas por la sombra. «Ven. Juega conmigo», susurró, burlona. Su voz era seductora, como un canto de sirena que intentaba atraerme al abismo. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de mantenerme firme. «Solo quiero a mi hermana de vuelta». «Ah, pero tu hermana es la clave. Ella es lo que me sostiene y lo que tú anhelas. Si quieres salvarla, deberás perderte a ti mismo». «Pero dime, ¿cómo se siente perder?». «Basta», grité, mi voz resonando con poder nuevo. Recordé los momentos felices, las risas, las huidas absurdas que compartimos. Tenía que usar eso como mi arma. Algunos dibujos danzaban a mi alrededor, tratando de atrapar mi atención. Eran figuras de Laura, cada una con un matiz diferente. La vi sonreír en uno, pintar en otro. A medida que avanzaba hacia la sombra, sentí que sus emociones me envolvían, llenándome de una fuerza inesperada. De pronto, todo fue más claro: si recuperaba sus risas, no solo salvaría su esencia, sino que también podría liberarlas a ellas. La sombra se acercó más, y como si pudiera sentir mi determinación, su forma se volvió más oscura y retorcida. ¿Por qué luchar por algo que ya ha caído? Ella es parte de mí, de este lugar. Sin mí, solo se desvanecerá. No, grité con toda la fuerza que pude reunir. Tengo el poder de recuperarla. No me quitará su esencia. Entonces, el niño que había visto antes apareció de nuevo, a mi lado. «Recuerda lo que dijiste. Usa sus risas. Cada momento feliz es una luz que puede apuñalar la sombra». Sin pensarlo, extendí las manos hacia los dibujos que danzaban, hasta que toqué las figuras de Laura. Las risas comenzaban a fluir de mi interior, llenando el aire a mi alrededor. Eran fragmentos de nuestro pasado, chisporroteando como estrellas en la oscuridad. Cada reminiscencia impredecible se unía en un torrente de alegría, creando una barrera contra la somnolencia de la sombra. La figura oscura se estremeció, sus ojos ardieron con ira. «No. Eso no debería ser posible. Perderás todo». «Tal vez», respondí, sintiendo una claridad inesperada. «Pero estoy dispuesto a encontrarme en el lugar donde el amor se funde con el sacrificio. No me voy a rendir». La sombra rugió y se lanzó hacia mí, tratando de tragarse la luz que había creado. Pero antes de que pudiera alcanzarme, un estallido de colores calmó la oscuridad. Era como si las risas se hubieran convertido en una tormenta luminosa, disolviendo la sombra en fragmentos efímeros, y ahí, entre la luz, vi a Laura, su figura iluminándose en la lejanía. «Ayúdame», gritó. Mi corazón se detuvo por un instante, lleno de esperanza y terror al mismo tiempo. Cuando intenté correr hacia ella, algo me retuvo. La sombra, aunque debilitada, no había sido derrotada por completo. «Esto no ha terminado», susurró, su voz ahora más distante, pero aún ominosa. «El verdadero juego apenas empieza». Y ahí, entre la luz que aún brillaba, supe que iba a ocurrir algo mucho más grande. Algo que podría alterar no solo mi vida, sino también la esencia misma de la alegría que compartía con Laura. Capítulo 9. La revelación de las sombras. Intenté acercarme más a Laura, pero la sombra parecía volver a cobrar forma, más voraz que nunca. La luz que había creado comenzaba a disiparse, como si la alegría fuera un fluir que solo podía sostenerse por momentos. Me sentí impotente, una vez más, atrapado en su juego. «No te acerques a ella», grité, mientras el frío comenzaba a envolverme nuevamente. La sombra lanzó una risa siniestra que reverberó dentro de mí. «Ella es parte de mi dominio, y lo sabes», dijo, mientras avanzaba, cortando el aire entre nosotros. «Todos los momentos felices se desvanecerán. Pero tú puedes permanecer. Siempre puedes unirte a mí». Mi mente giraba, sin saber qué hacer. Pero mientras observaba a Laura, sentía que algo en mí se encendía. Recordé todas las noches que habíamos pasado juntos, dibujando y creando un mundo solo para nosotros. La línea entre lo que era real y lo que no se desvanecía en ese instante. «Laura», grité, intentando transmitir todo mi amor y esperanza. «Estamos juntos en esto.
Nunca estarás sola. Nunca te dejaré caer. La figura de Laura, aunque tenue, comenzó a brillar más. Pude ver la chispa de reconocimiento en sus ojos. Tú siempre has estado ahí, murmuró mientras las sombras temblaban a su alrededor. ¿Recuerdas todo? Siempre, respondí, sintiendo que la calma comenzaba a regresar a mi voz. Con cada palabra, la luz se intensificaba, creando un escudo que empujaba la sombra hacia atrás. La risa era ahora un eco distante, casi ahogado por el poder de nuestra conexión. Eres fuerte, pero esto es solo el comienzo, dijo la sombra, su tono mezclado con frustración y burla. Tu luz puede encenderse, pero pronto se convertirá en cenizas. ¿Vas a renunciar a ti mismo por ella? Es un sacrificio doloroso. No sabía cómo responder a eso, pero algo dentro de mí se resistía a la idea. La oscuridad puede ser aterradora, respondí, pero el amor es más fuerte. Siempre que nos tengamos el uno al otro, nunca seremos cenizas. Y nunca me rendiré. Mientras esas palabras salían de mi boca, un destello brillante surgió entre las sombras. Era como si un recuerdo olvidado se estuviera rompiendo, y en un giro agonizante, la sombra se retorció, tratando de aferrarse a algo que no podía controlar. No, gritó, mientras las imágenes de las risas de Laura la rodeaban. No puedes hacer esto. Sin mí, ella se desvanecerá. El ambiente se agitó. Entonces, de repente, el niño que había estado a mi lado, apareció una vez más. No es así, dijo en voz baja. Ella nunca se desvanecerá, mientras tú luches. La oscuridad solo existe donde no hay luz. Dale esa luz. Temblando, miré a Laura. Su rostro transmitía confianza, una especie de determinación que nunca había visto en ella. Su figura se volvió más sólida, como si cada rayo de luz empujara a la sombra más lejos. Recuerda, hermana, le grité. Tú eres la artífice de tu propio destino. De pronto, la sombra comenzó a desmoronarse, como si su poder se estuviera evaporando al contacto con el amor que emanaba de nosotros. Pero justo cuando creí que la victoria estaba al alcance, noté algo en el aire, como un nuevo giro oscuro. Esto no ha terminado, dijo la sombra, su voz ahora un susurro lleno de rabia. Si me enfrentas, conocerás un terror indescriptible. No has visto nada aún. Mis venas se helaron. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo la angustia apoderarse de mí. No hay salida de este laberinto de instintos y sombras. El verdadero desafío apenas empieza, susurró con un aire de amenaza. Y así, entre las luces titilantes y el caos a mi alrededor, vi que la lucha no solo era por Laura, sino por la esencia de todo lo que representaba el amor. Pero ahora, quedaba una pregunta. ¿Qué era realmente la sombra y qué otros secretos ocultaba? Sentí que el suelo comenzaba a temblar. Cada latido en mi pecho resonaba con una mezcla de miedo y valor. Al borde de lo desconocido, sabía que debía descifrar el enigma que se desplegaba ante mí. Capítulo final, el eco de las sombras me encontraba atrapado en un horizonte entrelazado por el amor y el terror. La sombra, agazapada en la penumbra, se retorcía como un vórtice de oscuridad, mientras la figura de Laura cobraba fuerza a mi lado. La batalla no era solo física, era un desafío del alma. Nunca serás libre sin mí, aulló la sombra, su voz un eco gélido que reverberaba en cada rincón del extraño mundo al que había caído. Pero no podía darme por vencido. La luz que emanaba de Laura y de mis recuerdos era una barrera cálida contra su poder. Juntos, grité, uniendo nuestras manos en un acto de fe. Sentí como la luz que nos envolvía chisporroteaba, fortaleciendo nuestro vínculo. Cada risa compartida, cada beso de despedida, cada sueño que habíamos tejido resplandecía en el aire, desafiando la oscuridad. La sombra se agachó, como herida, pero no estaba dispuesta a rendirse. En una tormenta de emociones, vi fragmentos de mi vida, imágenes de Laura sonriendo, dibujando y todas las memorias que compartíamos. Con cada recuerdo, la sombra se encogía, incapaz de sostenerse ante la calidez de nuestras risas. Esto es solo un juego, exclamó, su voz llena de desesperación. No es un juego. Esto es nuestra vida, respondí. La luz brilló intensamente, y comprendí que la sombra solo tenía poder por el miedo.
Tú no puedes decidir nuestro destino. Nosotros lo haremos. Una oleada de energía recorrió el espacio, revelando conexiones invisibles, hilos de luz que cruzaban la negrura. De pronto, la figura sombría se desvaneció, y las luces parpadearon un último y brillante destello. Miré a Laura, y vi que su rostro se iluminaba, un destello de esperanza que atravesaba la oscuridad. Vamos, le grité, llevándola hacia el hilo dorado que nos unía a esta realidad. Las sombras retrocedieron, gritando, transformándose en una bruma que se alejaba, mientras nosotros navegábamos hacia el brillo. Podía sentir la energía palpitando el sacrificio que había hecho, mi amor por ella, iluminaría nuestro camino. Finalmente, la claridad nos envolvió, y al cruzar el umbral, caímos de nuevo en un mundo conocido. Miré a mi alrededor, mi apartamento, tan silencioso, pero sin esas percusiones de terror. Las paredes estaban en blanco, limpias de las marcas ominosas que antes habían estado allí. Pero había un vacío, un eco. Sin embargo, al buscar en el silencio, sentí su ausencia como un latido. Todo había cambiado, pero el peso de la experiencia quedó con nosotros. Nos habíamos liberado, pero no sin una herida. ¿Lo habremos logrado?, pregunté, sintiendo alivio y confusión a la vez. Laura sonrió, pero en sus ojos había un destello de incertidumbre. ¿Estamos a salvo? La pregunta se quedó colgando entre nosotros. Intenté buscar una respuesta, pero una parte de mí sabía que el eco de lo que habíamos enfrentado no desaparecería por completo. Aun con la certeza de que la amenaza había retrocedido, había un susurro en el aire, una inquietud persistente. La sombra podría haberse debilitado, pero nunca desaparecería del todo. Nos habíamos enfrentado a sus penumbras, pero siempre habría un rincón donde se congregara la oscuridad. Nunca volví a ese apartamento. Encontré un nuevo espacio, iluminado. Pero aún así, miradas furtivas acompañan mis días. A veces creo que los ecos de las sombras se arrastran en el silencio. A menudo me pregunto si realmente hemos salido victoriosos o si seremos parte de un juego más grande. Y aunque a veces resplandece la luz, una inquietud persiste en mí. Me mudé, a veces, pienso en esos dibujos que nunca comprendí del todo. ¿Era arte o algo más? ¿Lo que enfrenté fue real o solo un sueño? Y en mi mente, persiste el murmullo de una risa lejana, esa risa que nunca olvidaré.